Bienvenidos a este espacio digital de Caracol Radio, Hablan los expertos, para que escuchemos voces de personas calificadas sobre asuntos que nos interesan a todos, que algunas veces no acabamos de entender, porque claro, son asuntos complejos, son asuntos que tienen que ver con muchas cifras, con muchas estadísticas, pero que tenemos que entender, desglosar, porque tienen que ver con nuestra vida de cada día. Por eso, hoy tenemos como invitada especial a Natalia Gutiérrez, la presidenta de Acolgen. Natalia. Bienvenida. Hola Alfonso, muchas gracias por la invitación, gracias a Caracol Radio y hablemos de energía. Hablamos de energía. Acolgen es la Asociación Colombiana de Generadores de Energía y por supuesto queremos hablar de energía, porque hemos hablado mucho de energía, pero hemos hablado sobre todo con pánico, Natalia. Hemos hablado con el pánico de algunos que tenemos cierta edad. No es tu caso, pues no es el caso de tantos de ustedes, pero algunos otros nos acordamos que por allá en nuestra niñez, en nuestra juventud, tuvimos que vivir apagones de energía que nos obligaban buena parte del día a estar a la luz de la vela, o estar con generadores, o estar sin la posibilidad de usar los aparatos eléctricos. Pensando que hoy, tantos años después, hay muchísimos más aparatos, muchísimo más vida que depende de las conexiones de la energía, pues claro, cuando le dicen a uno que puede haber un apagón, pues hay pánico. Y queremos es no hablar desde el pánico, sino hablar desde el conocimiento, qué es lo que realmente está pasando. Entonces, le planteo eso, Natalia, que arranquemos por ahí. Si tenemos un pánico, una posibilidad de que alguna vez nos quedemos sin energía, o cómo estamos hoy en Colombia. Mira, Alfonso, a mí me gustaría empezar por esto que tú hiciste referencia, y es que llevamos 30 años sin apagarnos, pero efectivamente Colombia vivió un apagón muy largo y que traumatizó mucho la economía. Fueron más de 11 meses con cortes diarios de energía hasta de 16 horas en algunas regiones, ¿sí? Donde tuvimos cambio de hora, donde tuvimos la famosa hora Gaviria, donde además en esta casa se creó la luciérnaga. Y fueron aproximadamente 343 días seguidos con cortes de apagones. Allá hay una cosa que quiero recordar, Natalia, que insisto, por eso hay que tener cierta edad para esto. Ese es un apagón gravísimo. Le correspondió al gobierno del presidente César Gaviria. Pero es que no era el único apagón, es que eso pasaba antes en Colombia. Ese fue muy grave, 16 horas. Pero en la década anterior, por ejemplo, entre los 70, los 80... comienzos de los 80, era común que de vez en cuando en Bogotá había que cortar 2 horas en la noche. Así es. No era que el país viviera como vivimos 30 años, siempre con energía. Era más habitual tener cortes que no tenerlos. Claro, y es que lo cierto es que en ese momento del apagón de los 90, lo que sucedió fueron varias cosas que se juntaron. Primero, un fenómeno del Niño muy fuerte. Segundo, las plantas térmicas nunca estuvieron listas para entrar en funcionamiento. El sector era completamente público, ¿sí? El 30% de la deuda de la nación hacía parte del sector eléctrico, o sea, también era un componente importante del presupuesto general de la nación, y no había ni planificación ni señales de inversión para mantener un parque de generación que atendiera a un país que cada 4 o 5 años tiene unas dificultades simplemente porque estamos ubicados en una zona en la que tenemos un fenómeno del Niño cada 4, cada 5 años. Entonces, yo creo que lo primero que debemos entender es que ese apagón fue una gran lección para Colombia, ¿sí? Y fue una gran lección que hoy muchos no se acuerdan o no les tocó, como tú lo dices muy bien, pero nos enseñó un montón de cosas que hemos visto durante los últimos 30 años y arrancó con la creación de la ley 142 y 143 que reformó el modelo de prestación de energía, el modelo de prestación de servicios públicos realmente, donde estaba incluido el tema de energía y donde hubo unos cambios fundamentales en el nuevo modelo que los voy a resumir en 4 puntos para que además todos nos entiendan. 1, el tema de propiedad. Y el tema de propiedad es muy importante porque se abrió la posibilidad de invertir a empresas privadas, a empresas mixtas, a empresas internacionales, a que participaran empresas internacionales, y con eso hoy quiero contarles que tenemos un gran parque de generación con todo tipo de empresas, ¿sí? Esto no se le entregó en totalidad al sector privado, es más, el generador más grande que tenemos en este momento en Colombia de energía eléctrica es una empresa pública, CPM, que todos la queremos, que ha sido una gran empresa,
Tenemos empresas como Energía de Portugal, Energía de Francia, tenemos Isagen, que es un fondo canadiense, tenemos el grupo Celsia, y tenemos un mix de compañías que le han invertido a este país más de 140 billones de pesos desde el apagón, ¿sí? El segundo tema es la institucionalidad. La institucionalidad cambió de tal forma que este sector pudiera dar señales de política pública de largo plazo y que tuviera un regulador independiente y un planeador independiente. Entonces, estos son la famosa CREC, ¿sí? Que es regulador porque se llama Comisión de Regulación de Energía y Gas. Exactamente. Regula ese tipo de sistema de energía y de gas. Y nos da las señales de regulación de largo plazo para que las empresas hagan las inversiones que se tienen que hacer aquí de largo aliento. Alfonso, eso es súper importante también entenderlo. Este es un mercado en que las inversiones son billonarias, ¿sí? Y donde los periodos de recuperación de las inversiones es de más de 10, 15, 20, 30 años en algunas ocasiones. Y por eso necesitamos jugadores grandes y jugadores que puedan hacer estas apuestas de largo plazo en el país. Y finalmente, otros dos puntos importantes que reformó la ley, ¿sí? Que son la solidaridad, y es que... Pero antes, Natalia, porque sí. es que nos estaba explicando bien de la estructura, que por un lado está la regulación, sí. que es la CREG, sí. y por otro lado... La UPME, sí, me brinqué la UPME. La UPME es una entidad que muchos no conocen, pero que ha sido fundamental para el sector, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética. Así es. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la que hace la planeación de lo que necesita el país a 3, a 4, a 5 años, ¿sí? Y da las señales para que las inversiones de hoy cubran las cantidades de energía que vamos a consumir en 3, 4, 5 años. Y para que se den las señales de expansión también muy importante, Alfonso, de las líneas de transmisión, ¿sí? Entonces, cuando se crea toda esta institucionalidad, ya tenemos, digamos, una cancha completamente diferente dibujada para poder traer más inversionistas, para que se hagan apuestas de largo plazo, y eso es lo que nos tiene hasta hoy, 30 años después sin apagones. Ahora, los otros dos puntos del cambio de la ley que venía enumerando, la solidaridad, y esto es supremamente importante porque se crearon los subsidios que hoy, tú sabes, tenemos una gran dificultad. Estos son subsidios para los usuarios finales. Que ahí también quiero entrar en la charla, Natalia, porque muchas veces se dice que no hay una política social en energía. Y, por ejemplo, subsidios de verdad, es que no todo el mundo paga lo mismo por consumir lo mismo. Así hay es. gente que paga, no es porque gaste más y paga, no, es que hay gente a la que se le cobra más caro y gente a la que se le cobra más barato. Y eso tiene un componente social, que es el subsidio. Tiene un gran componente social y realmente es que toda esta política gira en torno al usuario. A diferencia de lo que muchos dicen, sin conocer en detalle, digamos, toda esta regulación, se crearon los subsidios de, por ejemplo, el estrato 5 y 6, subsidian al estrato 1 y 2, ¿sí? Todos pagamos en nuestras facturas en el estrato 5 y 6 un 20% más para poder subsidiar a los estratos bajos del país, y la diferencia la pone el Estado, ¿sí? Y esto fue un gran avance. Ahora, en gracia de discusión, hay que hacer una refocalización de subsidios porque estamos viendo que no le están llegando a los que les debe llegar, pero esto fue una de las grandes políticas sociales que se dieron en la ley en su momento. Y finalmente, el cuarto punto que tenía esta ley, que no es el menos importante, pero pues sí quiero ahondar un poco sobre él, y es hacia dónde va esta conversación, Alfonso, es la confiabilidad, el principio de confiabilidad, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Cuando sufrimos el apagón, lo que se pensó en el mediano y largo plazo es que Colombia tenía que tener un sistema que bajo cualquier circunstancia climática pudiera entregarle energía a los colombianos 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, con esto, ¿qué pasó? Como te dije, entraron nuevos jugadores, se dieron señales de subastas de largo plazo, subastas de cargo por confiabilidad, el famoso cargo por confiabilidad, que ha sido un gran seguro, un gran mecanismo que hemos tenido, que no nos ha dejado pagarnos, a diferencia de lo que le ha pasado a Ecuador el año pasado, de lo que pasó en Brasil, de lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Chile. El modelo de confiabilidad colombiano
que todos lo pagamos en nuestra tarifa de energía. Nos ha permitido no tener apagones durante los últimos 30 años. Ahora, claro, es un modelo que seguramente se puede mejorar, pero en un momento en el que estamos con unos balances de energía supremamente apretados, y balances me refiero que el espacio entre oferta y demanda se está estrechando de una manera muy acelerada, acabar con un mecanismo de confiabilidad no es estratégico para el país. ¿Ese balance de oferta y demanda es el que se llama balance de energía? Sí, balances de energía. Entonces, si quieres, hablamos un poco de balances de energía. Claro, porque estamos hablando con Natalia Gutiérrez, la presidenta de Acolgen, para entender, ojalá mucho mejor, cómo funciona el sistema de generación, de entrega, de cobro, el sistema de energía de Colombia. Hay momentos en que hay un apretón por cuestiones económicas y un apretón por cuestiones climáticas y también ideas de cambiar algunas cosas. Y llegamos al punto de los balances de energía, que entendiéndolo en general es la cantidad de energía disponible con la cantidad de energía que se necesita. Y hasta donde yo entiendo, ese balance está empezando a ser negativo, es decir, ¿necesitamos más de la que producimos o estoy equivocado? Exactamente, y simplemente voy a ahondar un poco sobre lo que acabas de decir. Durante los últimos 30 años, el parque de generación ha hecho inversiones de casi 140 billones de pesos, ¿sí? Que no han tenido que ver nada con el presupuesto público ni con el presupuesto general de la nación, simplemente con señales de política pública. Sin embargo, en los últimos años nosotros venimos advirtiendo en que nos preocupan dos cosas. Uno, balances de energía. ¿Qué son balances de energía para que los que nos están oyendo y los que nos están viendo puedan entender? Nosotros siempre estamos revisando los generadores con la información que nos da públicamente la UPME, con la información que nos da XM, de qué está pasando entre la oferta y la demanda del país, ¿sí? La demanda del país es la demanda que todos los colombianos en nuestras casas utilizamos cuando prendemos electrodomésticos, prendemos la luz, usamos el internet, etcétera, etcétera. La oferta de energía es la que proveemos nosotros los generadores de energía. Históricamente nosotros teníamos un colchoncito, como para explicarlo muy coloquialmente, entre oferta y demanda del más del 10%. O sea, tenemos más de 10% de energía necesaria. Teníamos de la necesaria un 10% más, ¿sí? Que nos permitía maniobrar en momentos de sequía de una manera tranquila. Sin embargo, hoy en día sí estamos viendo, de acuerdo a información de XM y a información de la UPME, que con las proyecciones de demanda que tenemos, ¿sí? Incluyendo ya el 2025, hoy estamos negativos en energía en firme. Este año 2025 ya estamos negativos. Menos 1.6. Tenemos unas imágenes sí. proyectadas y que la gente las va a ver, las está viendo en sus pantallas con más claridad. ¿Qué es lo que significan esas imágenes, Natalia? Bueno, las imágenes, y quiero dar un poquito de contexto antes de entrar a las imágenes. Claro, Colombia ha crecido en fuentes de energía. Colombia han entrado proyectos importantes de energía solar. La apuesta todavía sigue porque salgan los proyectos de La Guajira, que también es una energía que estamos esperando, energía importante, casi 2.500 megas, pero desafortunadamente, ¿sí? La demanda ha venido creciendo de manera acelerada, que, digamos, no es una mala noticia, pero es una mala noticia si no tenemos con qué abastecerla, ¿sí? Entonces, cuando vemos estos cuadros, este cuadro lo que nos está diciendo, esta gráfica lo que nos está diciendo es que ya para el 2025... Que es el dato que nos entregaba hace un momento. Ya para este año nos falta. Para este año ya estamos negativos en energía en firme en 1.6%. Y eso, para seguir explicándolo, cuando esto pasa, que es este año, que nos falta el 1.6% de energía, ¿eso qué significa? ¿Que algún lado se apaga o que deja de funcionar algo? ¿O qué significa en la práctica? Eso significa, Alfonso, que si tuviéramos un evento climático extremo como un verano, un verano suave o un verano de fenómeno del Niño, porque también quiero explicarles nosotros tenemos verano eléctrico todos los años, que arranca en noviembre y termina en abril. Un fenómeno del Niño es un verano eléctrico, las cosas normales climáticas, más fuerte, más pronunciado, pero todos los años Colombia, digamos, cuenta con un verano eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos coge un verano muy fuerte,
podríamos tener problemas de abastecimiento de energía. Eso es lo que realmente nos está diciendo la gráfica, y es que no tenemos el colchón de esa energía en firme que se comprometieron los generadores a entregar 24 horas al día, 7 días a la semana, simplemente porque no entraron la cantidad de proyectos de generación que estábamos esperando, ¿sí? Y ese es otro punto que nos preocupa muchísimo, Alfonso, y es que estamos viendo ya un retraso sostenido de hace ya casi 5 años de energía que debió haber entrado al sistema, de proyectos que se debieron construir en unas fechas específicas, y que hasta la fecha pues todavía estamos viendo que hay varias dificultades, hay un rezago muy importante. Natalia, que nos cuente con más detalle eso de las entradas de proyectos, pero quiero quedarme todavía en ese desbalance por algún concepto que me parece que la gente tiene que entender quizás más de lo que se explica. Es que un poco es como uno planea también la vida financiera, ¿cierto? Sí, entonces, así es. bueno, para diciembre necesito tener un poquito más de plata porque voy a hacer regalos de Navidad y porque tengo un paseo y 2 novenas. Entonces tengo que empezar a guardar una platica para diciembre porque sé que en diciembre voy a gastar más que en abril, ¿cierto? Y un poco ese es el balance. Pero creo yo que la diferencia es que en el sector energético, como en otros sectores, cambiar ese balance no se hace de un mes para otro, porque poner energía en el sistema requiere de unas obras que llevan mucho tiempo. Pues puede ser que una planta de generación, una hidroeléctrica, lo que sea, tarde años. Entonces, eso hace que sea mucho más grave este desbalance que les estamos diciendo, ¿o no? Así es, Alfonso, y esa es la alarma que nosotros hemos venido levantando ya hace varios años, porque es que construir los proyectos de energía todos los días se ha vuelto un reto más grande, un reto social, un reto ambiental, ¿sí? También ha sido muy desafortunado que hemos renunciado a tecnologías que nos han dado confiabilidad, o sea, que nos han entregado esa energía durante los últimos 30 años. No se están dando señales para hacer más hidroeléctricas, no se están dando señales para hacer más térmicas, cuando Colombia es un país que tiene gas, además también tiene agua, ¿sí? Y que cada matriz energética en el mundo se diseña de acuerdo a los recursos con los que cuenta. Colombia no debería estar renunciando a su agua, no debería estar renunciando a poder tener una generación térmica gas, ¿sí? Pero las únicas señales que se han recibido durante los últimos años, que yo vuelvo y celebro, bienvenida toda la energía eólica, bienvenida toda la energía solar, pero son energías intermitentes. ¿Intermitentes qué quiere decir? Que cuando es de noche no tenemos energía solar, y cuando no tenemos viento, pues no tenemos eólica, y que la energía hidráulica de embalse y la energía térmica son ideales para acompañar el crecimiento de las renovables no convencionales como la eólica y la solar. Esto, palabras más, palabras menos, yo lo que quiero que entendamos es que el mundo entero se está quedando sin energía y Colombia no está ajeno a esa realidad, y el discurso a nivel mundial y la estrategia a nivel mundial es: tenemos que sumar energías con los recursos que cada uno tiene, ¿sí? Entonces, ¿Qué quiere decir? Que nadie tampoco piensa en despreciar las energías limpias, sino hay que hacer un trabajo paralelo. Hay que hacer un trabajo equilibrado, porque siempre nosotros hacemos una referencia a un triángulo virtuoso en este sector, y es que tenemos que tener energía, ojalá cada vez más limpia, ¿sí? Pero con 2 paticas que tiene que ser confiable. Es decir, la tenemos que recibir 24 horas al día, 7 días a la semana, y la podamos pagar, ¿sí? O sea, que los colombianos en la factura de energía podamos pagar la factura de energía, las empresas sean competitivas con los precios de energía en Colombia. Y ese es un ejercicio delicado de política pública que tienen que hacer las personas que están en el gobierno nacional, y que nosotros hemos llamado la atención que este círculo se ha desbalanceado, este triángulo se ha desbalanceado, justamente porque no han entrado los proyectos de energía que hemos estado esperando durante los últimos 5 años. Y aquí estamos viendo esa gráfica ya muy puntualmente del 2021 al 2025. Y mira las cifras, es que quiero, para retomar y que la gente nos entienda, quienes nos ven y nos escuchan,
quiero retomar con Natalia Gutiérrez, la presidenta de Colgen, hablando sobre este esquema de generación y de uso de energía en Colombia. Empezamos a hablar ahora sobre la entrada en firme de proyectos para generar energía en Colombia. Y lo que también estamos viendo es que hay un rezago, que lo que se esperaba que se empezara a construir no se ha empezado a construir. Sí, Alfonso, mira, las cifras son preocupantes porque además en gracia de discusión, yo siempre lo digo, esto no es un problema puntual de este gobierno, esto viene ya de gobiernos anteriores y podemos ver. Voy a poner un ejemplo, en el 2021 estábamos esperando que entraran 1.800 megas de energía y entró el 7% de la energía que estábamos esperando. 132 de 1.868. Sí, en el 2022 estábamos esperando que entraran 3.600 y entraron 995. Y quiere decir que todo esto además se va acumulando, ¿no? Se va acumulando, no, este es un cuadro acumulativo. Mira, en el 23 estábamos esperando que entraran 6.500 megas, entró el 17% de esa energía que estábamos esperando. En el 2024 estábamos esperando 5.700 megas y entraron 3.400 megas de, no, perdón, 1.400 megas de energía. Y en el año que vamos corrido, pues también estamos esperando una cantidad importante de energía. Y por ahora este es el peor en porcentaje. Y seguimos atrasados, ¿sí? Y esto nos tiene que preocupar y nos tiene que preocupar a todos los colombianos porque es que el servicio de energía eléctrica hoy en día es transversal, como tú lo decías, a un montón de actividades que hace 30 años tal vez no involucraba tener energía eléctrica, pero hoy la conectividad, hoy todo el tema de comunicaciones, hoy incluso el tema de transporte tiene que ver con energía eléctrica. Entonces la energía eléctrica funciona de manera transversal en muchos sectores que son muy importantes de la economía, y cuando hacíamos cálculos con Fedesarrollo de cuánto nos costaría hoy un apagón, estamos hablando de que más o menos perderíamos el 1.5% del PIB nacional, y esto sin contar pues la pérdida de empleos, el traumatismo económico en varios sectores y un costo monetario que calculamos con el Banco de Bogotá de 250.000 millones de pesos la hora de apagón. No, es que uno se pone a pensar, de verdad, comparándolo con lo que pasó hace 30 años, había muchos trabajos que se podían seguir haciendo mientras no hubiera energía. Si hubiera luz solar, uno podía hacer porque era mucha cosa manual. Y la contabilidad se llevaba manualmente. Pero es que ahora no se me ocurre casi ninguna actividad productiva que se pueda hacer sin estar conectado efectivamente a la energía. Mira, en Colombia necesitamos que entre anualmente energía, para que la gente se haga una idea, la cantidad de energía que necesitaría una ciudad como Bucaramanga. Eso nos tiene que entrar cada año, ¿sí? Y no está entrando como lo hemos visto en las últimas cifras. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un llamado muy importante, no solo al gobierno nacional, ¿sí?, sino a todos los colombianos, porque es que hemos entrado en una conversación que, claro, todos estamos preocupados por el tema de cambio climático, todos queremos unas metas de carbono neutralidad importantes para nuestro futuro, para nuestros hijos, para un mundo mejor, pero hemos entrado en el discurso en el que solo podemos crecer en ciertas tecnologías, y esto es lo que nos está provocando hoy en día unos desequilibrios muy importantes, no solo en cantidades de energía, ¿sí?, sino también en problemas de precios, porque el problema de precios es simplemente el resultado de que no hay suficiente oferta para atender la demanda que está creciendo, que, como te digo, bienvenido el crecimiento de la demanda. Los países que consumen más energía per cápita son países que se están desarrollando. En Colombia vienen cosas muy importantes, el metro de Bogotá. Si queremos ser importantes en data centers, si queremos explorar todo el tema de nearshoring desde las costas caribeñas para el tema de data centers, para el tema de manufactura, Colombia tiene que poder producir mucha energía para poder crecer económicamente. Y estamos en este momento en un desbalance en el que tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Esto sumado a las señales de política pública que
los últimos 3 años hemos recibido desafortunadamente señales que nos han generado incertidumbre, y te voy a ser muy franca, cuando nos dicen que es que van a recoger la CREC, que el regulador no puede ser independiente, que los comisionados tienen que ser menos técnicos de lo que son en este momento, que tienen que cumplir unos requisitos diferentes cuando este sector es totalmente técnico, ¿sí? Pues esas son señales que los inversionistas dicen, me preocupa el sector a mediano y largo plazo, y el mundo entero se está luchando y se está peleando los recursos por la energía. Y lo que nos puede pasar es simplemente que los recursos que estaban viendo unos inversionistas para crecer el mercado en Colombia se van para otro país, ¿sí? Se nos está yendo el tiempo, Natalia, y hay dos cosas que creo que tenemos que hablar y que quiero que nos explique cómo lo ha venido haciendo. Una es, hace unos minutos, Natalia, usted decía que el asunto de la energía no es un problema solo de Colombia, sino es un problema del mundo. Y recientemente hemos visto apagones, hemos escuchado noticias de apagones en países que no son muy cercanos. Chile, Cuba, España, Ecuador. Entonces, ¿cómo está eso en el mundo y en la región, y qué nos debe enseñar a nosotros? Bueno, esto es muy importante porque, primero, está creciendo el consumo de energía. Y está creciendo el consumo de energía por lo que hablamos anteriormente. El sector eléctrico está siendo transversal a un montón de actividades productivas, y si queremos más, por ejemplo, si queremos más inteligencia artificial, necesitamos más energía. Si queremos más data centers, necesitamos más energía. Si queremos más transporte eléctrico, necesitamos más energía. Esto como para poner unos ejemplos. Pero en los últimos 2 años, más de 15 países alrededor de Colombia se han apagado, han tenido apagones. El caso de Ecuador, que lo tenemos supremamente reciente, es que estuvieron 14 horas diarias con apagones, ¿sí? Y fue un poco la fotografía que tuvimos nosotros, y es que no tuvieron las plantas listas térmicas, no han permitido que haya inversión de terceros diferente al Estado. Es un sector totalmente público, que eso tiene sus distorsiones en los temas de mercados. Y yo creo que aquí la lección, Alfonso, es muy importante, y es: lo que diseñamos para Colombia ha sido muy bueno. Tenemos un Ferrari en diseño eléctrico, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que el Ferrari no tenga que tener un buen conductor, ¿sí? Y necesitamos que... Y buenos repuestos también. Y buenos repuestos. Entonces, claro, nosotros estamos de acuerdo con el gobierno en que se pueden replantear algunas cosas del diseño de mercado y del diseño del mecanismo de confiabilidad, pero no porque haya sido fallido. Este ha sido un sistema fundamentalmente exitoso. Hoy a nosotros nos están mirando de Brasil, nos están mirando de Chile, nos están mirando de Ecuador, de por qué no nos hemos apagado y cuál ha sido el mercado de confiabilidad que nos ha permitido estar encendidos, ¿sí? 2, no podemos renunciar a tecnologías de las cuales contamos con recursos en el... Lo que incluye hidrocarburos. Lo que incluye gas, en el caso nuestro, ¿sí? Deberíamos poder tener crecimiento en plantas térmicas a gas. Colombia tiene gas, y ahí es cuando el sector de hidrocarburos se junta con el sector eléctrico, y que no nos pase lo que nos está pasando, por ejemplo, en Bogotá, Alfonso, que esto es increíble. Pero primero, Bogotá hoy está encendido gracias a una planta térmica a carbón, porque no nos han dejado hacer los refuerzos que tienen que llegar de una de las plantas de generación más grandes, que es la de Chivor, a Bogotá, ¿sí? Entonces, por problemas de potencia, hoy el que no ha dejado apagar a Bogotá ha sido una planta. Pero adicionalmente no se están entregando ni siquiera más puntos de conexión. Y las empresas que hoy funcionan o con gas o con energía eléctrica están revisando cómo se devuelven a tener generación a diésel, que eso... con eso es con lo que deberíamos estar acabando. Claro, ¿sí? Eso sí, porque es mucho más contaminante. Pero porque la lejos. confiabilidad de la ciudad está en riesgo. Entonces, lo que tenemos es bueno, el diseño de mercado que tenemos es bueno, seguramente lo podemos mejorar, pero no podemos partir de la base de que ha sido un sistema fallido, como se ha dicho en diferentes partes. Que era justamente mi último punto, Natalia, de los dos que le decía, y creo que nos viene muy bien como cierre de esta charla que hemos tenido y que le agradezco muchísimo, es que el modelo de generación y de consumo y de distribución de energía en Colombia, con todos los reparos que tenga, es un modelo exitoso, que no vale la pena echarlo por la borda sin tener un plan B.
Este modelo, cuando se planteó, además quiero decirlo, hace 30 años, no fue un modelo inventado solo de lo que pasaba en Colombia. En su momento se estudiaron las mejores prácticas del mundo para poder incorporar lo que tenemos hoy, que es un modelo que primero es admirado internacionalmente, es estudiado internacionalmente, pero lo más importante, Alfonso, y es que, y esto hay que hacerle un llamado a la juventud, que dan por sentado que nunca se les va a ir la luz porque en los últimos 30 Siempre años la han no se tenido. ha ido luz. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hemos sido como víctimas de nuestro propio éxito, y es que damos por descartado que no se va a ir la luz. Y nosotros desde Acolgen queremos hacer el llamado, y es que hay que dar las señales de política pública pronto para crecer el parque de generación. No podemos renunciar a tecnologías con las que tenemos recursos con que generar en Colombia, y tenemos que desarrollar una política pública que permita acelerar el licenciamiento ambiental, que permita facilitar el licenciamiento social, porque si no, nos vamos a quedar sin luz. Natalia Gutiérrez es la presidenta de Acolgen y nos ha acompañado hoy para explicarnos mucho mejor, más en profundidad y más en detalle, cómo es que funciona el sistema energético en Colombia, por qué no nos hemos apagado en 30 años, qué pasaría si nos apagamos y cómo hacemos para que eso nunca llegue a la realidad de los colombianos. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Alfonso, a ti, a Caracol Radio, y gracias por esta invitación.